Los escritores. Mi poesía se completa en el lector. Sus historias. Una enorme ballena se tragó a mi abuelo cerca de las playas de Chilca. Las ideas que los habitan. Experiencias muy profundas que tienes ahí dentro y que no sabías que estaban ahí. Y sus lecturas. Vallejo, Blanca Varela, César Moro, es buenísimo. Esto es Entre Libros. Queridas y queridos amigos, muy buenas tardes. Estamos en la edición de Entre Libros de hoy, domingo 19 de julio, y son las 6 de la tarde, como les acabo de mencionar. Vamos a tener hoy día un programa en el que conversaremos en primer lugar con quien ya está con nosotros, que es Rafael Otero, que ha escrito esta novela cuya presentación es preciosa, Ibe en las tierras perdidas del Putumayo, publicado por la Biblioteca Abraham Valdelomar, y sobre esta novela, y con él vamos a hablar de su trayectoria como escritor, pero también especialmente de este libro que va a ser presentado en la feria, que arranca creo el 29 o por ahí, de julio. Así es que tenemos al autor ya con nosotros, y lo que viene, la ruta del programa de hoy, 19 de julio, es un informe que va a presidir el segundo bloque, que es sobre un poeta maravilloso que muchos queremos, pero que ya no está con nosotros. El informe será sobre Paco Bendezú, Francisco Paco Bendezú, un recordado poeta, periodista, traductor y educador nacional que nació el 16 de julio de 1928. Y este informe lo realiza Sofía Traverso y lo escucharemos antes de conversar con Sol Posse Scott, autor de este poemario que se llama Autopsia. Con él vamos a conversar en la segunda parte del programa. Pero bueno, permítanme presentarles a Rafael Otero, que es el autor de Ibe en las tierras perdidas del Putumayo. Él hizo sus primeros estudios en el Colegio San Agustín de su ciudad natal, en Iquitos, y la secundaria en el Colegio Markham, en Lima. Nació en Iquitos en 1940. Estudió luego en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Agraria La Molina y en Iowa State University, donde se graduó como magíster en Economía. Otero forma parte de una destacada promoción de artistas y escritores loretanos que describen a la Amazonía peruana y a sus pobladores con una destreza inimaginable, y en su tinta fluye armoniosamente la historia y la imaginación muy cercana a la realidad. Para ello, el autor recorre meticulosamente los caminos de los protagonistas que fueron parte del proceso de evolución de la sociedad iquiteña. Y esto lo dice Lima Gris. En esta línea, Rafael Otero ha publicado Fiscarral, pionero y depredador de la Amazonía en el 2015 y Los jardines de Emilia en el 2017, que es una biografía de su tía, la destacada educadora loretana Emilia Barcia Bonifati. Esta novela que tengo en manos y que ustedes pueden ver en el atril clásico de Entre Libros, tiene una referencia importante: el territorio habitado ancestralmente por los Huitoto en la Amazonía, que hoy comparten Perú, Colombia y Brasil en una zona de 3 naciones o 3 estados-naciones. Era conocida como el paraíso en la tierra, hasta que a finales del siglo XIX se transformara en el paraíso del diablo, a raíz de la feroz explotación del caucho, un insumo considerado estratégico en el mundo en aquellos años. Ibe en las tierras perdidas del Putumayo, la excelente novela de Rafael Otero, es asimismo una lección de historia, una historia aún insuficientemente conocida. Bienvenido, don Rafael. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes. Feliz de tenerlo aquí, pero además feliz de poder conversar sobre la novela y sobre la trayectoria literaria y sus trabajos anteriores. Ahora, la selva, la Amazonía peruana, es en sí misma exuberante, es en sí misma riquísima, es en sí misma literalizable. Así es apasionante la selva. Sí. Y eso es lo que me ha llevado a mí a escribir los 3 libros que he escrito sobre temas de la Amazonía. Uh-huh. Como tú ya decías, el primer libro que escribí es Fiscarral, uh-huh, que fue una biografía de este gran cauchero, el pionero realmente, uh-huh, en el caucho,
Y después la biografía de Emilia Barcia Bonifati, la gran educadora que inauguró más de 300 jardines de la infancia en todo el país. Sí. Y ahora este tercer libro, todos ambientados en la selva amazónica, sí, en nuestra selva amazónica. Ahora, en los dos primeros libros, en Fiscarral y en Emilia, me baso fundamentalmente en la vida de esos personajes. Sí. Y en ese tercer libro me desvío un poco y creo un personaje que es Ibe, ¿no? Y utilizo a Ibe para recorrer un periodo de unos 35 años de la historia de nuestra Amazonía, a comienzos del siglo, a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, ¿no? Durante todo este periodo relato lo que es la historia de la Amazonía y del caucho en esos tiempos. Sí. Que es algo que usted no va a encontrar fácilmente, porque lamentablemente nuestra novelística se basa en cosas muy parciales. Hablan del Chuyachaki, hablan del río, hablan de esto y de lo otro, pero no logran reunir un conjunto de sucesos de nuestra historia. Sí. ¿Qué es lo que hago en este libro? Claro, ¿no? Este libro tiene precisamente esa particularidad y además esa orientación que, bueno, puede entenderse gracias a que hay una formación académica en economía, hay una potencia epistemológica, digamos, sí, para poder llevar a cabo un reto de esta naturaleza. Claro, no, me ha costado bastante esfuerzo hacer el libro, sí. O sea, claro que sí. He tenido que leer bastante, inclusive he tenido que acudir a los archivos del Ministerio de Relaciones Exteriores, de donde he sacado toda la información, por ejemplo, sobre el conflicto peruano-colombiano de 1911. ¿No? Si no hubiera sido por la información que recabé de esos archivos, realmente me hubiera quedado huérfano. Porque es muy poco lo que se ha escrito sobre ese tema en nuestra bibliografía, ¿no? En nuestra literatura. Entonces, gracias a esa fuente he podido escribir sobre ese periodo y además basándome en manifestaciones colombianas, en libros de Colombia que tratan sobre el tema en mayor abundancia que nosotros, porque claro, realmente si hay algo que hay que llamar la atención es la orfandad de trabajos que tenemos nosotros sobre nuestra historia en la Amazonía. Es cierto realmente. Eso. Sí, don Rafael Otero, ha tocado usted un asunto totalmente y sumamente sensible. Sí. Y es que nuestro Estado-Nación ha incorporado la Amazonía recién en la modernidad, cuando en realidad en ese espacio, en esa zona de nuestro territorio como país, ha habido vida desde hace mucho, existe civilización y cultura desde hace mucho, y felizmente personas como usted preocupadas por llevar adelante un reto literario que noveliza una parte de la historia que es fundamental para entender inclusive la historia del país. Exactamente. Ahora, como el mismo título lo indica, Ibe en las tierras perdidas del Putumayo, relato ahí la vida de Ibe en 3 etapas, digámoslo así. En una primera etapa, cuando él nace y se cría en el mundo huitoto, al cual trato de describir lo más fielmente posible, recurriendo, por supuesto, a gente como Gachet,
como Shirif, que son eruditos, Antropólogo, por ejemplo, antropólogos que escriben sobre el mundo huitoto, y lo vuelco en las primeras páginas para que la gente conozca quiénes eran los huitotos, ¿no? Cuáles son sus orígenes, y relato en esa etapa lo que es la vida de Ibe entre los huitotos y más adelante con los caucheros y con Julio César Arana. Sí. Más adelante hablo de su fuga del Putumayo, se va del Putumayo, se va a Iquitos, lo hospedan los curas agustinos en su convento o en su casona, digámoslo así, y en tercer lugar cuento sobre la historia de Ibe en la Cañonera América y sus experiencias en el conflicto peruano-colombiano de 1911. Entonces, durante todo ese periodo, Ibe es un personaje que, si bien es ficticio, vive en una historia real. Real, exactamente. Vive rodeado de personajes de carne y hueso, como son Julio César Arana, el cauchero, como Hardenburg, que es el que denuncia en Truth todas las malvadas acciones que tenía Arana en el Putumayo con los huitotos. Hablo sobre el periodista que denuncia justamente estos atropellos, y en fin, hablo sobre una serie de personajes que rodean la vida de Ibe, pero a pesar de ser él ficticio, todo existe, todo existe, ¿no? Sí, o sea, la historia que está detrás de todo el ambiente de Ibe es real, es historia real. Y eso es lo que justamente me ha costado para ubicarme en el contexto histórico de Benavides, en fin, de todo el conjunto de gentes que vivían en esa época, ¿no? Sí, por eso cuando uno se acerca a Ibe en las tierras perdidas del Putumayo, se está acercando a una novela que tiene la posibilidad de clasificarse. Ninguna literatura buena es clasificable, pero podríamos decir que está dentro de las novelas históricas. Pero además de eso, es una novela que tiene un harto contenido antropológico, precisamente por el trabajo hecho por Rafael Otero para conocer y para brindarnos a nosotros, sus lectores, una versión verídica, sustentada, hasta científica, de lo que ocurre con los huitotos en este momento histórico. Ahora, hay un momento de su trayectoria en el que se habla de su relación con otros autores dentro de Iquitos, con otros artistas en Iquitos, todos preocupados por esta marca fundamental en la vida de la Amazonía moderna, que es la época del caucho. Quien ha ido de fuera de Iquitos a Iquitos se encuentra con los museos, se encuentra con las exposiciones fotográficas, se encuentra con deslumbrantes textos como el de Vargas Llosa a propósito de Casement, que también estuvo involucrado en este asunto. Pero esta es, digamos, la primera y la más sólida, o el más sólido acercamiento histórico a lo ocurrido en esa época. Todavía sigue presente en el imaginario social amazónico el tiempo del caucho. Definitivamente. Y aunque parezca mentira, hay hoy en día una discusión que no es menor, en donde hay gentes que defienden a Julio César Arana como si fuera el gran civilizador, el hombre que trajo la modernización a Iquitos y la civilización entre los nativos. Y se olvidan, o sea, indudablemente no se puede olvidar de que Arana fue un gran empresario, eso es indudable.
O sea que formó una empresa realmente moderna, con todos los rasgos del capitalismo de ese momento. Y que formó inclusive la Peruvian Amazon Rubber Company con capitales ingleses que llegaron a $1 millón, o de libras esterlinas, perdón. Y entonces realmente uno dice, Arana fue un gran hombre. Claro, un hombre, sí, fue un hombre moderno. Pero un hombre sin alma, o sea, sin escrúpulos para hacer lo que hizo. Sí, o sea, exactamente. Ahora, indudablemente que él no actuó directamente haciendo las barbaridades que se hicieron en el Putumayo. Pero, y justamente, Valcárcel, cuando lo demanda, cuando lo enjuicia no como autor directo, sino como el hombre que apañó, que escondió, que trató de evitar que se conozcan todas las cosas que sucedían en su empresa, bajo directivas de él. Claro. ¿No? O sea, no hay manera de ocultar eso. Indudablemente. Es como un autor intelectual. Lo cual es terrible, porque yo, después de haber escrito el libro, he pensado y repensado lo que había escrito y llego a la conclusión de que lo más grave de todo fue cómo el cauchero arrebató la forma de vivir del nativo, cómo arrebató la cultura del nativo. Cuando el cauchero llega, a diferencia de otras zonas del país, en donde llega el cauchero después que ya los nativos habían sido catequizados y habían estado bajo la égida de los franciscanos, de los jesuitas, etc. Pero en este caso, cuando llega Arana al área del Putumayo donde están los huitotos, se encuentra con una gente, con nativos, los que llamamos hoy día no contactados. No contactados, exactamente. ¿No? Entonces, estos eran personas libres que vivían de la recolección, de la caza, de la pesca, que sembraban y cosechaban en sus chacras, pero que no hacían nada por obligación. Todas sus decisiones eran opciones que ellos optaban a hacer, hacían en base a lo que ellos creían que debían hacer ese día. Entonces usted imagínese la irrupción cuando llega barbarie. El cauchero y lo empieza a obligar, a someter, a esclavizar. Realmente es un choque tremendo. Sí, de verdad. Es un choque tremendo que destruye todo. Además, ellos tenían una vida cultural muy, muy rica. Y circulaban por toda la Amazonía. Exactamente. Ellos en la Maloca se reunían en las noches a conversar, o sea, no tenían escritura, en consecuencia, la manera de transmitir su historia era mediante el verbo. Y entonces ellos en la Maloca se pasaban toda la noche cuentan los antropólogos, que hasta las 3, 4 de la mañana, conversando, discutiendo, predicándoles cómo deben actuar, cómo debe ser la forma de ser de un huitoto, ¿no? O sea... Claro, una sabiduría propia, ancestral, no necesariamente conectada con el mundo occidental que venía con esa capacidad de luz extraordinaria siempre, ¿no? Rafael Otero, quisiera pedirle que nos diga cuáles considera usted sus influencias literarias con las que ha, armado su propia forma de escribir la novela. Bueno, yo te voy a decir, yo he leído de todo, bueno, de todo no puedo decir, he leído bastante. Sí, claro. Pero mi forma de escribir yo creo que es
es muy propia, o sea, como todo escritor, yo creo que Sí, claro. ningún escritor ha aprendido de otro escritor a escribir como escribe, Claro. porque eso le nace. Sí. Eso le nace a uno. O sea, yo no he estudiado literatura, no he estudiado Sí. Para ser escritor. Simplemente me puse a escribir Y ya está. y ya está. Esa es la verdad. O sea, indudablemente que lo que uno ha leído tiene que haber influido Se en decanta, lo que uno ¿no? escribe. Pues, Claro ¿no? que sí. Indudablemente. Claro que sí. Pero yo no he pasado por una formación literaria formal, ¿no? En ningún momento. Y quizá por eso esta novela tiene tanta frescura. Yo quería pedirle que le diga a nuestra audiencia que no es de la Amazonía, qué leer para entender la Amazonía. ¿Qué leer para ¿A qué entender? acercarse? Porque habló de Chirif, Bueno, por ejemplo, claro. y eso me parece importante contárselo. Claro. Bueno, hay varios autores. Está Roger Rumril. Roger Rumril, está Chirif, está Gachet, están los historiadores, ¿cómo se llaman? Bueno, hay dos historiadores que escriben mucho sobre la Amazonía. Que uno es una mujer, no me acuerdo ahorita sus nombres, y el otro es un Barclay y no me acuerdo bien. Nosotros lo buscamos. Pero es gente que ha aportado muchísimo, pero de una manera no novelística, sino de una manera formal de historiadores, que muchas veces el lector se aburre. De verdad. Entonces, y esa es un poco es más también... literatura académica. Pues. Sí, exactamente. Entonces, esa es otra de las cosas que me ha llevado a mí a escribir. Porque yo dije, escribir sobre la biografía de Fitzcarrald en términos de cuándo nació, cuáles fueron sus hermanos, quiénes fueron sus padres, en la forma rígida como normalmente los historiadores relatan, nadie lo va a leer. Pero si lo escribes como novela, le estás dando una historia. Una historia. Una historia novelada, Sí, ¿no? sí. Igualmente, con Emilia, yo hago un relato muy, a mi manera de ver, muy ameno sobre la vida inicial de cuando era niña. O sea, todas las cosas que muchas profesoras se han acercado donde mí a decirme, señor Otero, nosotros no sabíamos quién era el padre de Emilia, no sabíamos que tenía otra familia, no sabíamos el otro, sí, pues. Claro. Y entonces, eso es interesante porque parte de una premisa que tiene que ver con que las personalidades fundamentales de nuestra historia tienen un pasado, una trayectoria, hay una serie de elementos que caracterizan su existencia y que de alguna manera explican su genialidad, su arrojo, su heroicidad, lo que sea. Estamos llegando al final de nuestra conversación. Quería pedirle, Rafael Otero, que nos diga dónde podemos encontrar IBE en las tierras perdidas del Putumayo. Lo pueden encontrar en la librería Zamaca, que está en Barranco. Lamentablemente ahorita no tengo la dirección exacta. Y tengo entendido que ya también está yo siempre digo Studium. Sí. Cuando es Los el dos virrey. compartimos ese espacio. Ahí vamos de chicos a buscárnoslas. Sí. Ya no existe estudio, pero Sí. no importa. Igual es una gran recomendación. Así es. Entonces yo digo Studium por decir el virrey, ¿no? Claro que También sí. lo Está están muy bien. vendiendo ahí también. Aquí está la dirección de Zamaca para que ustedes sepan dónde pueden encontrar el libro. Esto está en... no está la dirección. Bueno, nosotros se las conseguimos y se las hacemos llegar. Lo importante es que esta novela esté en sus manos, que esté también en las manos de todos los siquiteños para que puedan acercarse a esta literatura y quieran más a don Rafael Otero, a quien nosotros hoy respetamos y apreciamos mucho más por haber estado conversando con nosotros. Les comentamos que dentro de un momento vamos a poder escuchar el informe sobre Francisco Paco Bendezú, que es un poeta
educador nacional maravilloso que nació el 16 de julio de 1928. Y después conversaremos en la segunda parte del programa con Sol Pocio-Scott Noriega y su libro Autopsia, su libro de poesía Autopsia. Volvemos en un momento. Ya volvemos con Entre Libros. Se abre un nuevo camino de integración nacional, información y veracidad. Radio Nacional, las nuevas voces se unen, forjando identidad, orientando a las familias. Radio Nacional. Radio Nacional, música de todo el Perú. Radio Nacional es su identidad. Radio Nacional, Radio Nacional, Radio Nacional. Radio Nacional. Radio Nacional, donde nadie más llega. Estás escuchando Entre Libros. Francisco Paco Bendezú, el poeta de la belleza cotidiana. La poesía también puede encontrar belleza en los gestos más sencillos. Así fue Francisco Bendezú Prieto, conocido por todos como Paco Bendezú. El 16 de julio de 1928 nació en Lima este poeta, periodista, traductor y profesor universitario, una de las voces más representativas de la generación del 50, reconocido con el Premio Nacional de Poesía en 2 oportunidades, en 1957 y 1966. También integró el círculo literario de Las Moradas, la influyente revista impulsada por Emilio Adolfo Westphalen, junto a destacados escritores e intelectuales peruanos. En 1961 publicó Los Años, uno de los poemarios más representativos de su trayectoria, y en el poema Fantasma escribió: Entre mis brazos, fantasma de talle de plomada, entre mis brazos, el silencio fluye, como brisa, de plazas desoladas. En 1983 publicó El piano del deseo. Entre los poemas más celebrados de ese libro se encuentra Twilight, dedicado a Mercedes, el gran amor de su vida. No me digas que te quise, te quiero, te debí este lamento, y aunque un grito a mi sangre apenas sea, también te lo debía, un solo interminable de un corazón en las tinieblas. Francisco Paco Bendezú falleció el 16 de febrero de 2004, dejando una obra que sigue ocupando un lugar importante en la literatura peruana, por la delicadeza de su lenguaje y su profunda sensibilidad. Porque hay poetas que describen la vida, y otros, como Paco Bendezú, consiguen convertirla en un instante de belleza. Queridas y queridos amigos, estamos volviendo después de escuchar el informe sobre Paco Bendezú, uno de los poetas más importantes de la generación del 50, que nació un 16 de julio de 1928. Este informe de Sofía Traverso nos ha permitido volver a escuchar algunos de sus textos y reconocerlo a él en el contexto en el cual escribió su literatura. En esta segunda parte del programa de hoy, 19 de julio, vamos a conversar ya con Sol Pocio-Scott Noriega. Este libro, que se llama Autopsia, ha sido publicado por Editorial Suma y me voy a permitir presentar a su autor, el poeta Sol Pocio-Scott, periodista, traductor y especialista en campañas de prensa y comunicación. Sol nació en Lima en 1997, es director de comunicaciones de la Fundación Iberoamericana para las Artes y ha sido director y editor general de Contrapoder.
director de la plataforma informativa del diario El Progreso y además colaboró en la sección cultural del diario Expreso. El año 2024 publicó el libro de entrevistas Prueba de Coraje, Conversar en el Perú, bajo el sello de Suma Editorial. Y Autopsia, este libro, es su primer poemario publicado en el 2025, también bajo el sello de Suma, y cuya carátula es obra del tío de Sol, el pintor Carlos Pozzi Scott Parodi. Bienvenido, Sol. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Hugo, por la invitación. Es un honor estar acá. Para nosotros es una alegría que estés con nosotros y que puedas compartir algunos de tus textos después que conversemos. Me gustaría mucho leer, aunque te sonrojes, este texto de Roger Santibáñez, que está en la contratapa del libro. Dice Roger Santibáñez: una fresca dicción conversacional gobierna Autopsia del joven poeta Sol Pozzi Scott Noriega, ópera prima que constituye un acontecimiento para la nueva poesía peruana de hoy. En efecto, resalta la capacidad de su autor para la adjetivación muy propia y original, así como cierto expresionismo deslizándose entre sus imágenes para explorar con valentía temas íntimos, autopunitivos y o literarios, producto de sus lecturas, en los que se nos muestra un mundo al borde de la hecatombe, destrucción y autodestrucción que no cesa, que no cede ante ningún paliativo posible o imposible. Para eso está la poesía, ese canto que llega a su clímax en el tema del amor, sección con la que cierra este hermoso poemario, un amor contradictorio y complicado, como todo verdadero amor, levantándose sobre las cenizas de una especie de apocalipsis conceptual en el que va a brillar una experiencia de lengua y lenguaje plasmada con lucidez y desgarramiento eficaz. Siempre en poesía, Roger Santibáñez. Estoy absolutamente de acuerdo con lo que dice Roger, pero me imagino que tú también. Espero, sí. No, lo estoy, definitivamente sí, claro. O sea, Roger ha sido parte importantísima, digamos, de este proyecto, no solamente por la relación que yo ya tenía de amistad con Roger de hace muchos años, digamos. Yo lo conozco desde que yo era niño. Me imagino. Por mis padres, ¿no? Uh-huh. Y Roger me ha, digamos, apoyado bastante en el proceso de este libro, ¿no? Ahora, ese proceso de este libro es interesante porque habla de algo que el libro trasunta, que es una visión también algo nihilista, compleja, y una realidad de la que tú poetizas, que empieza hablando del demonio, por ejemplo. De un demonio, ¿no? Sí. De un demonio que es imposible de ver, y es ahí el punto de partida, digamos, de todo lo que se sostiene en este poemario. Este demonio se puede interpretar de mil maneras, ¿no? Exactamente. Puede ser literalmente un demonio visto del punto de vista convencional, ¿no? Mítico. Pero claro, pero también puede ser, digamos, uno mismo, ¿no? Exactamente. Y puede ser el amor con el que cerramos el libro, puede ser una premonición del amor con el que cerramos el libro también. Sí. Entonces hay, digamos, en este demonio una figura bastante maleable, digamos, que pues prefigura todo lo que se va a venir después. Ahora, es cierto lo que tú mencionas, y en ese sentido el libro tiene una constitución esférica, redonda. Empieza con un demonio, pero tú mencionas esta multidimensionalidad de este personaje que poetizas y que se conecta con lo último que tiene que ver con el amor. Sí. El amor en el tiempo contemporáneo, para un poeta como tú, es también algo disruptivo, es algo demoníaco. Demoníaco. Qué bueno. Demoníaco, sí. Yo diría que sí, en el sentido en que es como una suerte de posesión, ¿no? Exactamente. Así como la poesía también es una suerte de posesión, el amor también es una suerte de posesión, y una posesión contemporánea, digamos, muy distinta a lo que podría significar el amor en otros tiempos, bajo otras corrientes poéticas o literarias. Es un amor condenado, pues, a las llamas, digamos. Eternas, sí. El tema del amor en la poesía es un tema a la vez que inevitable, tremendamente retador, tremendamente complejo. La historia de la poesía, en un área y en muchas dimensiones, la historia de los poemas de amor. Y entonces, arriesgarse a hacer poemas de amor es un poco meterse en las puertas del infierno. ¿Cómo te fue con eso? ¿Cómo fue que asumiste el que
tus últimos poemas tengan esa dimensión? Bueno, yo no lo asumí en el sentido de, ok, ahora voy a hacer poemas de amor, Ajá. sino eran poemas que surgieron en un contexto muy preciso, que no necesariamente se puede o debe reducir al tema del amor. Creo que es simplemente una prolongación o una culminación de todo aquello que hemos planteado antes en el libro, ¿no? Comenzando por el demonio, la genealogía y la autopsia, que digamos que es la parte más oscura del poemario. El amor en este poemario no viene a ser una suerte de ángel que viene a salvarte, para nada. El amor es, digamos, el último portazo que se te cierra la cara, ¿no? Básicamente es algo así. Entonces yo no lo vi esto como poemas de amor, para nada. Lo vi como la prolongación o la expresión de mi sentimiento en el momento. Ahora, que se pueda catalogar como poema de amor, eso ya depende del lector, ¿no? Una autopsia es un procedimiento forense en el que descubrimos cuáles son las razones que hicieron que ese cuerpo dejara de existir. Una autopsia también es un ejercicio de conocimiento, ¿no? En el sentido de ver cómo está compuesto ese cuerpo o ese sujeto, esa subjetividad que no está ahí, que ya desapareció. ¿Qué es para el libro? En este sentido, es una suerte de análisis de las diferentes capas de muerte de un sujeto que se autoanaliza, ¿no? La autopsia la practica uno mismo acá, ¿no? El yo lírico practica su propia autopsia, identificando básicamente estas 4 secciones, que son las 4 causas de muerte, o muerte en vida, digamos, ¿no? Porque más que una muerte, es una suerte de muerte en vida, porque acá nunca se habla de que yo estoy muerto, ¿no? No, pues, en absoluto. Es como una muerte en vida, y creo que muchos de nosotros andamos muertos en vida y no sabemos por qué, ¿no? Experimentamos eso. No es gratuito que el tiempo contemporáneo sea uno de zombies, ¿no? El otro día estaba en la feria de Ayacucho, hace un mes, y paseando por la feria veo un libro que se llama Autopsia Zombie. Es miércoles, es la secuela de mi libro. Pero es que es verdad, o sea, realmente creo que la contemporaneidad con los cánones que establece no solamente en relación al espacio que uno ocupa en la ciudad, pero también a la relación que uno tiene con su familia, con la persona amada, no necesariamente conllevan a alguna felicidad, ¿no? Creo que la actualidad es un momento de la historia que sugiere descontento, por decirlo de una manera, por no decir miseria, ¿no? Sí, desencantos. Todos esos elementos que uno no quisiera tener en su vida están en el presente. Están más presentes que nunca, creo. Sí, es verdad. Sol, sería bueno empezar a escuchar poesía. Por favor, ¿podrían leernos un par para empezar? Muchas gracias. A ver. Yo te dejo en la libertad de escoger cuáles. Pero me dices cuál para poder encontrarlo yo también. Voy a comenzar por uno que el 90%, digamos, de las personas que han leído el libro me dice que es su favorito. Así que comencemos con ese, ¿no? A ver. Un segundillo. Ya, 48. Página 48. Perfecto. Ya estoy ahí. Natalie Wood. Si tuviera suficiente capacidad pulmonar, iría a buscarte al fondo del mar. Te rescataría y juntos volveríamos a grabar Rebelde sin causa. Yo sería James Dean, casaca roja, agrandando mis humildes hombros. Te llevaría plantas exóticas, las balas disparadas en la batalla de Waterloo. Te regalaría los dientes de Cleopatra y te abriría la puerta para que entres al carro y luego manejaría ojos vendados hasta que el carro caiga de un puente y vuelvas a terminar en el mar. No sé por qué. Sardónico. ¿Perdón? Hay algo hay algo de ironía en este poema también. Hay ironía, sí. Pero yo no sé por qué a la gente le ha gustado tanto este. Debe tener que ver, primero que es un poema redondo. En segundo lugar, no sé si Natalie Wood está en el imaginario de tus lectores, pero la historia de ella es una historia tremenda, ¿no? Es una historia que siempre ha estado en mi mente. Y es lo que yo digo, yo no sé si la gente realmente esté consciente de
toda esa historia, ¿no? No creo. Con las pero- justas están conscientes de la de Marilyn, o sea, porque es Marilyn. Sí. Lo de Natalie Wood no es tan conocido, por lo menos en Perú, ¿no? No, en absoluto. pues. Pero esa muerte es algo que tocas muy bien en el poema. Sigamos. A ver, vayamos a otra sección. A ver. Podemos ir a Lima, página 19. Exacto, muy bien. Lima. Estas son mis calles, aquí mueren mis calabazas. Nacen entre plasmas ectópicos mis amores sin frío, sin calor. Soy Lima, la de los atardeceres obstinados y los brazos impunes, la de los luaus en calles estrechas y la ventana del departamento de Tola como un túnel inmenso. Soy Lima, mi Lima sin materia fecal, mi Lima sin parásitos, mi Lima la única que existe. Soy Alicia Maguiña colgada de un puente de los suicidas en el malecón. Soy la saliva de Velasco cuando expropiaba a los últimos malditos. Soy Francisco Pizarro, ebrio y desnudo. Soy Lima, con su cáncer, su inercia, su gracia, con su sangre sucia, sus aceras podridas, sus silencios. Me como sus amaneceres, bebo sus nuevos y viejos soles, vuelo bajo su subsuelo, acuso a sus capataces. Me llamo Lima, la que me fagocita el esófago. Yo pensaba que ese era uno de los poemas favoritos de tus lectores. Por lo menos se ha convertido en No, el me lo mío. han dicho. Sí, algunos me lo han dicho, pero la Sí. gran mayoría está con Natalie Wood. Qué interesante. Está muy bien. Sí, claro que sí. Cada quien, ya este poema no te pertenece. Este No, el libro ya no me pertenece, ya no es tuyo. mío, no, Entonces, no. a mí sí me encanta este poema de Lima y me parece que hace una... No es una descripción. Hace un paseo poético por la ciudad, definiéndola de una manera muy clara. Y para mí queda Gracias. muy bien. Sol, escribir poesía es un acto de alto nivel de complejidad en un país como el Perú, en el que, como en Chile decía Zambra, levantas pues una piedra y encuentras un poeta, ¿no es cierto? Parece ser una opción que muchos jóvenes, muchos autores sostienen en su existencia y que se hace muy bien. Tú te inscribes generacionalmente con un grupo de autores, te distingues de ellos, contrastas tu trabajo con otros autores. Bueno, en general, no soy una persona muy, muy de mí mismo, digamos, ¿no? O sea, paso mucho tiempo, digamos, en casa o donde sea que tenga que ir por motivos de trabajo. No estoy realmente metido en alguna onda o grupo o poético. Conozco poetas de mi edad, sin embargo, no diría, y eso no lo digo con orgullo, No. y tampoco lo digo como algo malo, lo digo como lo que es. No diría que formo parte de alguna movida poética en Lima, ¿no? Y se nota por lo insular del texto, que es francamente distinto al de otros poemas o poemarios que podríamos haber catalogado por aquí entre libros. Además, hay una cosa muy interesante en Autopsia. Toda autoexploración que deviene en verso, en poesía, gana y pierde, digamos. Tiene un alcance que puede pasar como una especie de autopresentación, autodefinición, y también como una dinámica de exclusión. Hay muchas cosas que quedan sin decirse. El proyecto de Autopsia queda ahí. ¿Tienes ya otro texto? A ver, justamente estoy en eso ahorita. Autopsia va a venir acompañado o hermanado de un pequeño, odio esa palabra, de un corto documental. Ah, qué interesante. Un corto documental que estoy preparando ahorita. Ya estoy. Me falta el final. Me falta grabar el final. Ya tengo editado la mitad. Tengo tomas que voy a comenzar a poner en su lugar. Y me falta grabar el final. Y también grabar tomas adicionales para otras partes de lo que ya tengo editado. Es un documental breve de unos 20 minutos. Que justo ahorita estoy analizando hasta qué punto va a ser documental y cuándo va a comenzar a volverse una suerte de
corto poético, porque en principio lo que hace es, el documental iría en torno a la pregunta de qué es el yo. Cuando uno habla de yo, ¿de qué está hablando de verdad? ¿De qué está hablando realmente? ¿Existe un yo? Entonces, esa pregunta, a través del análisis, del autocuestionamiento, me ha llevado, digamos, pues a otras dimensiones que quisiera también incluir en este corto, y requiere pues de tomas adicionales y requiere de la posibilidad de algunas tomas ficcionadas. Que evidentemente se va a notar, el espectador se va a dar cuenta que eso no es parte de la realidad, ¿no? Entonces estoy en ese proyecto. Ahora, ¿ese proyecto está relacionado con Autopsia, me decías? Sí. Mira, sí, qué interesante. Estoy en eso ahorita y en otros proyectos también, claro. Ahora, acabas de darme un motivo para poder seguir indagando en Autopsia, porque mencionaste que la pregunta ahí es ¿qué cosa es el yo? Y en Autopsia, evidentemente, tú estás hurgando en el cuerpo para encontrar al yo. Claro. Y esa navegación tiene, según el índice, unas estaciones interesantes que son Demonio, 1, 2, Genealogía, 3, Autopsia, 4, Fran. Sí. Y ahí termina. Sí. ¿Podrías leer otro poema, por favor? Sí, claro. A ver, vayamos a uno de una sección que aún no he leído, puede ser, ¿no? Por favor. A ver, veamos el índice. Que no encuentro. Hasta el final, creo. Ya. Sí, a ver, un segundo. Podemos ir a la señora Dalloway, puede ser. Ajá, es dale. Otro también ahí interesantón, creo yo. Dije que... Recomienzo. La señora Dalloway. Dije que yo compraría las flores. Caminé entre arreglos verdosos, barnizados con la estridencia de lo callado, perfumados con el acertijo de lo inmóvil. Dije que yo compraría las flores. Me traspasé las vértebras de cada pétalo, de cada tallo, de cada flor que quise comprar. Lo declaré altaneramente como un libertador. Yo compraría las flores. Pero el agua se había ido para el momento en que llegué al núcleo de cada flor imaginada. Finalmente robé los restos carbonizados de un helecho. Yo las compraría, soñé, pero el diluvio jurásico, botánico, orgánico me agarró entre sus injertos cuando me preparaba a deslizar la tarjeta y comprar mis flores, las flores que nunca cogí entre mis manos. Qué interesante y críptico este poema. Tiene unos ingredientes que también tienen algún nivel de aliteración, pero la señora Dalloway, ¿por qué lleva ese nombre? Bueno, porque así como dice el libro, ¿no? O sea, la señora Dalloway, o Mrs. Dalloway, digamos, es un libro que a mí me ha impactado mucho, que me ha acompañado desde la adolescencia, lo he leído varias veces, y me identifico mucho con esta idea de las flores como una suerte de impulso hacia lo imposible, ¿no? O sea, bueno, acá no pudo comprar las flores el yo lírico. Mrs. Dalloway se propone comprar las flores, y luego todo se va al diablo, ¿no? En la novela. Sí, entonces, es algo que a mí me ha acompañado de manera muy profunda. Virginia Woolf en general, sí. He leído mucho de sus libros. Es algo que compartimos cumpleaños. Mira tú. Lo cual no quiere decir que yo me considere la reencarnación de Virginia Woolf, pero no, sí, así es muy, muy cercano a mí. El escritor en general, sea poeta, sea escritor de ficción, sea un periodista que hace crónicas, siempre tiene algunas preferencias literarias que son parte de su bagaje, ¿no? Sí. No necesariamente esos autores son una influencia directa en lo que escribe, pero sí una presencia fundamental en la vida del autor. Me parece interesante que en tu caso sea Woolf. ¿Y quién más? ¿En poesía o en general? En general. A ver, en poesía puedo citar, Mariela Dreyfus, Dios, o sea, idolatro. Mariela Dreyfus, García Lorca. También he estado bastante con Pizarnik. En otro tipo en narrativa, digamos, Camus con el extranjero. Me ha marcado también de una manera brutal, ¿no? Básicamente serían esos los principales que puedo recordar ahorita. Alonso Cueto, de todas maneras.
Sí, por ahí. Y es muy interesante lo que has comentado, porque una de las cosas que hacemos como un experimento permanente es preguntarle a los autores esas influencias, y son diversísimas, y a veces son hasta sorpresivas, Sí. porque tienes un tipo de escritura y tienes unas influencias que no tuvieran o no tendrían nada que ver, y eso es sumamente interesante. Tenemos que cerrar esta conversación, Sol Pocio Scott Noriega. Gracias por traernos Autopsia y gracias por permitirnos acercarnos a tu poesía. Solo quiero hacerte una pregunta Sí. más. ¿Cómo conseguimos el libro? Bueno, por el momento el libro está colocado en librerías, eso se ha encargado la editorial. Ahorita yo no tengo el dato exacto de dónde. Sin embargo, yo tengo varias copias, me pueden contactar a mí directamente por redes sociales, donde figuro como Sol Pocio Scott. O si no, por WhatsApp. Mi número es 933-352-495. Y por ahí se pasa una comunicación más rápida, creo yo. Fantástico. Bueno, hemos llegado al final de este programa de Entre Libros en la edición de hoy, 19 de julio. La próxima semana nos volvemos a encontrar. Le agradecemos a Sol Pocio Scott por conversar aquí y traernos Autopsia. Y nos volvemos a ir. Pero antes repite el número para que te puedan llamar y pedir el libro. Yo Claro lo que recomiendo. sí. Claro que sí, gracias. 933-352-495. Bueno, muchas gracias. Nos volvemos a ver la próxima semana. Entre Libros. Hasta el próximo domingo.